¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Viaje. El día de hoy estoy muy emocionado porque tenemos un video muy especial. Como sabrán, este fin de semana se festeja Halloween y Día de Muertos. Así que vamos a hablar de los pequeños detalles y un poco de la historia acerca de estas fechas. Todo como tal lo hablaré con el debido respeto que se merecen las festividades, las creencias y lo más importante, ustedes. Así que aclarado esto, comencemos. Como ya lo mencioné, en este video vamos a hablar de Halloween y Día de Muertos. Vamos a comenzar primero por Halloween. ¿Qué es Halloween? ¿Qué significa? ¿Por qué se festeja y qué festejamos? Empecemos con el término. Muchas personas asocian la palabra Halloween como algo malo, dado que dicen que Hallow significa hello o hola y Win se hace referencia a una entidad malvada. Sí, de verdad he escuchado esas teorías. Pero la realidad no podría ser más alejada que eso. Halloween significa en realidad All Hallows Eve. All Hallows Eve, que su traducción podría ser como Víspera de Todos los Santos. Pero ¿por qué tiene una traducción parecida a Día de Muertos, como en México? ¿Y por qué se festeja diferente? Para ver el pasado necesitamos desglosar un poco la historia. Lo haré de manera general porque si no el video duraría 3 horas y no es clase de historia. El Halloween data desde hace más de 3000 años, específicamente en la Edad de Hierro. Este festival es un festival pagano hecho por los celtas, conocido como Samhain. Antes de continuar con la historia de Samhain, me gustaría dar el término de pagano. Pagano significa que es una adoración a dioses que según las tres religiones, judaísmo, cristianismo e islam, son falsos. Pero no nos vamos a meter en temas de religión, solamente quise dar el término. ¿Qué significa Samhain? Traducido del irlandés antiguo, Samhain significa el fin del verano. En la cultura celta, el año solamente se dividía en dos mitades, luz y oscuridad. El Samhain es el inicio para ellos de la temporada oscura. Eso significaba como el fin de un ciclo y el inicio de uno nuevo. Cabe aclarar que para ellos oscuro, como para nosotros, significa el inicio del otoño y el invierno, o sea, época de fríos y no era la mejor temporada para hacer las cosechas. Para ellos el Samhain era la época de la última cosecha. Era como el reinicio del ciclo de la Tierra o lo que sería como el año nuevo para ellos. Esto es muy importante. El calendario celta es muy diferente al nuestro, ya que ellos se basaban en ciclos lunares y eventos solares. Cada mes empezaba con luna llena, o sea, 28 días, y el año tenía 13 meses. Samhain se festejaba 3 noches de luna llena más cercanas en el punto medio del equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Si hacemos cuentas, estamos hablando que el equinoccio de otoño es el 22 de septiembre y el solsticio de invierno es el 21 de diciembre. Estamos hablando que este año el Samhain se festeja 3 noches a partir del 30 de octubre. Aquí tengo que hacer una aclaración, que lo siguiente eran creencias. Repito, eran creencias. Como ya lo dije, se tomaba como el fin de la época de la cosecha y por lo mismo se le agradecía a los dioses. Para esa noche toda la cosecha debía de ser recogida. Si no se terminaba a tiempo, la cosecha restante no se podía tocar, ya que pertenecía a Cael, una hada maligna que les podría causar desgracias si se le enfrentaban. Además, se sacrificaban animales que no se podían mantener en el invierno. Y por último, ellos creían que el velo entre el mundo de los vivos y los muertos caía, por lo que esta noche los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos. Se decía que se trataba de un momento de desequilibrio y vacío. Podía haber comunicación entre los dos mundos. Esta fiesta celta está llena de mucha historia y tradiciones. Tradiciones que se darán cuenta, algunas son muy parecidas al Día de Muertos. Por ejemplo, el contacto con el mundo de los espíritus. Esta última noche era llamada la Noche de los Espíritus. La gente podía reunirse con sus antepasados y seres queridos, pero también eran vulnerables a espíritus malos. Se preparaban grandes banquetes, dejando espacios libres y ventanas abiertas. De esta manera, ellos creían que los espíritus de los seres queridos podían participar en la celebración. Se hacían hogueras para guiar a los espíritus queridos y alejar a las entidades malignas. Aquí empezamos con los temas más delicados, pues de aquí surgen los llamados embajadores de la muerte.
se seleccionaba a un grupo de personas que pasara de casa en casa pidiendo ofrendas de comida para los espíritus y de esta manera tenerlos contentos. De aquí viene de hecho la tradición de dulce o truco, o dulce o travesura en realidad se podría decir. El problema con los embajadores es de que no solamente pedían ofrendas, también hacían sacrificios de animales y de personas, pues ellos creían que de esta manera podían hacer crecer su magia y energía en estas fechas. Después de la conquista romana, el Samhain se empezó a cristianizar, para que de esta manera todo el pueblo pudiera participar. Es aquí cuando cambia el nombre de Samhain a la víspera de Todos los Santos, o sea, All Hallows Eve, o sea, Halloween. Con el paso del tiempo y la expansión inglesa, se fueron ajustando las tradiciones a lo que hoy conocemos todos. Les sorprendería la cantidad de material que encontré de personas pidiendo que se evite hacer estas festividades, ya que dicen que son referencias malignas y que atraen cosas negativas. Primero, debemos de dejar algo en claro, se respeta todas las formas de pensar. Si alguien no lo quiere festejar y evita a toda costa relacionarse con Halloween, es respetable su forma de pensar. Desde Samhain hacia ¿Qué incómodo es esto? Desde el Samhain se hacía la tradición de disfrazarse, de esta manera despistar a los espíritus que pudieran estar cerca, ya sea con capuchas, máscaras, etc. Ahora bien, también quiero explicarles que la celebración se hace de acuerdo a la perspectiva que se tenga. En lo personal, Halloween se puede festejar de una manera, digamos, sana, sin necesidad de hacer referencia a toda su época oscura. Si bien lo destacado de esta fecha es el terror, los disfraces han ido evolucionando a tal grado que puedes encontrar a personas disfrazadas de personajes infantiles. Y eso, creo yo, es lo que vale la pena. No verlo de un lado negativo y oscuro. El que los niños puedan salir disfrazados de su superhéroe favorito o de un personaje infantil y pidan dulces, creo que es lo más alejado a una celebración mala. Ahora bien, hay gente también del otro lado de la balanza, que pues está más apegada a la tradición y se lo toma más del lado, digamos, oscuro. Pero ese es otro tema un poco más delicado. Creo que se puede disfrutar mucho de esta temporada si se le da un mejor sentido. Al final del día, siempre está en nuestro propio criterio si decidimos participar o no. Ajá. Y ahora sí, llegó un momento de pasar a una tradición más local, nuestra hermosa tradición del Día de Muertos. Pero para eso necesito hacer un pequeño cambio. Bien, vamos a comenzar con el Día de Muertos. El Día de Muertos es una festividad mexicana que se celebra desde la época prehispánica. Era una festividad religiosa en donde se recordaban a los que ya habían partido a uno de los 4 lugares en donde podía ir el tonali. Tonali significa alma o espíritu. Esta celebración tenía lugar en las veintenas del 9º mes, también conocido como Tlazochimalco, o también llamado Micahuitontli, y el mes Xocohuetzi, también conocido como Huemicahuitl. Si lo pasamos al calendario actual, estamos hablando que la festividad se hacía entre agosto y septiembre. Con la llegada de los españoles, el Día de Muertos se pasó al 1 y 2 de noviembre, como resultado de tradiciones que solían hacer para hacer misas y conmemorar a los difuntos. Empecemos por Tlazochimalco. Festejaban el Micahuitontli, que hacía referencia a el Día de los Muertitos. Se ofrendaba cacao, cera, aves y semillas. Las mujeres y los hombres hacían rituales mientras cantaban en los patios de los templos. Los ancianos bañaban a los niños, les cortaban el cabello y los emplumaban, todo con la finalidad de que los niños no murieran. Ahora hablemos de Xocotlhuetzi. Festejaban Huemicahuitl, se hacía la gran festividad de los muertos. Era de las principales festividades en todo el año. En el patio del templo se colocaba un gran palo de madera llamado xocotl. En la punta había un ave hecha de tzuali. El tzuali es conocido como el amaranto. Durante el ritual, hombres y mujeres danzaban alrededor de él mientras ofrendaban comidas y pulque. Para terminar con el Xocotlhuetzi, se hacía la caída de este árbol. Se creía que el tonali, el alma, podía llegar a 4 lugares diferentes, esto dependiendo de cómo había fallecido la persona. El lugar número 1, Tonatiuhcan, Casa del Sol. Llegaban los guerreros y las mujeres que morían en su primer parto, ya que se les consideraba también como guerreras. Ellos podían regresar después de 4 años en forma de colibrí o mariposas. Número 2, Tlalocan, el lugar de Tlaloc. Todas las personas que tuvieran una muerte relacionada con el agua iban a este lugar, ya sea por estar ahogados o incluso por un rayo en la lluvia. El Tlalocan era un paraíso lleno de ríos, lagos y valles. Número 3. Si era un niño el que fallecía, se decía que su alma iba a Chichihuacauco. Se decía que existía un árbol que producía leche para que pudiera alimentarlos, y de igual manera se creía que esas almas iban a ser las próximas pobladoras después de que la vida en esta tierra terminara. Y por último, el cuarto lugar, el Mictlán, el lugar de la muerte. Todas aquellas almas que fallecían por causas naturales. El alma, al llegar al Mictlán, ofrecía regalos a Mictlantecutli, señor de los muertos, y también ofrecía regalos y ofrendas a Mictecacihuatl,
señora de los recintos de los muertos. Antes de llegar se necesitaba pasar por 9 pruebas conocidas como Isos del inframundo. El primero se conoce como Apanohuayan, lugar donde se cruza el río. Este lugar era famoso ya que se decía que si fuiste bueno con los animales, un perro llamado Xoloescuincle te ayudaba a pasar de un lugar del río al otro. Número 2. Tepetl Monamitzian, lugar donde se juntan las montañas. Número 3. Itztepetl, montañas de obsidiana. Se decía que aquí te iban cortando la piel poco a poco hasta dejarte en los huesos. Número 4. Itzejecayan, lugar en donde los vientos cortaban como obsidianas. Número 5. Pancuequetlayan, lugar donde flotan como banderas. Número 6. Teminaloyan, lugar donde la gente es flechada. Número 7. Tleyolocualoyan, lugar donde se comían su corazón. Número 8. Apochcalocan, el lugar de la niebla. Número 9. Chignahuapan, lugar de los 9 ríos. Durante 4 años, para poder cruzar y llegar al Mictlán, sus familiares hacían ofrendas para que el alma pudiera llegar a salvo. Para ellos, la muerte no era el final ni la conclusión de la existencia. El Tonali iría a un lugar a donde continuaría existiendo. Desde la época prehispánica se viene la costumbre de hacer las ofrendas que incluían objetos del agrado del difunto y que habían sido utilizados por él, como vasijas, caracoles o adornos de obsidiana. Esta tradición aún se conserva, y al pasar los años y los siglos fue adquiriendo un tono festivo, y se cambiaron las costumbres en las que se agregaron las calaveritas de azúcar o de chocolate, pan de muerto, papel picado, dulces típicos y los clásicos versos alusivos a personajes que aún viven, conocidos como calaveritas literarias. A diferencia de las tradiciones extranjeras, no se pedía calaverita, únicamente se repartían las ofrendas después de hacer un rezo al difunto. ¿Qué lleva actualmente una ofrenda? Mantel blanco simbolizando la pureza, agua para saciar la sed, cirios para que las almas de los muertos pudieran encontrar su camino, papel picado como adornos, comidas o platillos que más le gustaran al difunto, calaveritas de azúcar o de chocolate. Me gusta más de chocolate. Pan de muerto con masa en forma de huesos. Existen varios tipos dependiendo la región. Incienso, dulces típicos mexicanos como camote, guayaba o calabaza. Bebidas como tequila, pulque y cigarro. Obviamente esto no se le pone a los niños, se les pone en las ofrendas de los mayores. Sal como un elemento de purificación. Flor de cempasúchil, la flor de los 400 pétalos, representa al sol que guía el alma del difunto. Desde el 7 de noviembre del 2003, la UNESCO reconoció a la festividad del Día de Muertos como una obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Para acabar con el tema del Día de Muertos, recuerda que es una tradición nacional y que nos debemos sentir orgullosos de ella. Si bien tuvo varios cambios debido a la llegada del cristianismo con los españoles, y gracias al cielo tuvo esos cambios, si no ahorita estaríamos haciendo sacrificios, el resultado final como hoy lo conocemos, el Día de Muertos, es algo nuestro, algo que nos debe hacer sentir orgullosos como mexicanos, por las tradiciones y los significados que estos tienen. Antes de terminar, me gustaría despedirme diciéndoles que tanto Halloween como Día de Muertos es una fecha, tradiciones y creencias que solo tú puedes decidir si festejar o no. Recuerda que todo está en el sentido que nosotros le queremos dar. Con esto terminamos el video de hoy. Antes de irnos, me gustaría hacer un agradecimiento muy especial a mi amiga Michelle Medina por apoyarme con el maquillaje. De igual manera, quiero recordarles que si les gustó el video pueden indicármelo con un me gusta, suscríbanse si no lo han hecho, activen las campanitas de notificaciones para que les lleguen avisos cada vez que subimos videos al canal, compartan lo que me ayudarían muchísimo. Yo soy Gerardo y nos vemos en el siguiente viaje. Feliz Día de Muertos y feliz Halloween.